Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en su programa número 185, en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Este es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anáhuac.mx. Recuerden que pueden seguirnos a través de sus redes sociales por Twitter, @clares_anáhuac, @frs_anáhuac, y por Facebook todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Y bueno, recuerden que también tenemos y nos pueden enviar sus preguntas en línea o en vivo, como ustedes lo consideren. El WhatsApp del programa es 55 48 26 17 88. Y pues bueno, ¿cómo están, Radio Escuchas? Me da ahora sí que mucha emoción estar aquí con ustedes. La semana pasada la verdad es que los extrañé muchísimo, yo no pude estar, estuvo el doctor Miguel Ángel Santinelli con mi compañero Humberto Muñoz, a quien agradezco el que me haya ayudado a participar en el programa, a que no dejemos solo al doctor Miguel Ángel Santinelli. Y pues bueno, fíjense que el día de hoy estoy muy emocionada porque mi invitada, no tengo, digamos, la suerte, la verdad, de conocerla personalmente, pero la verdad es que yo he leído muchísimo de ella. Ella, déjenme leer un poquito de su semblanza, porque aparte su semblanza, su currículum, todo es así como que Vic, así como ella es esta persona de Vic. Y pues bueno, fíjense que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con diplomados en Derecho de las Telecomunicaciones, entonces por lo que verán, el día de hoy vamos a estar hablando de las telecomunicaciones. Y bueno, ella además tiene un diplomado en competencia económica por la Universidad Panamericana y tiene otro diplomado de herramientas de coaching por la Universidad Anáhuac. Y pues bueno, su carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones es de más de 20 años de trayectoria en diversas posiciones desde diferentes actores de su industria. Fue directora de Telefónica Celular en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, subdirectora de Regulación de Competencia Económica y Protección al Consumidor de América Móvil y socia y directora de operaciones en la firma de consultoría en Twitter. Desde 2016 inició su trayectoria en Telefónica Movistar México como directora de regulación y desde marzo del 2021 tomó el reto como directora de asuntos públicos, regulación y negocio mayorista en la misma empresa. Entonces, por lo que les estoy platicando, creo que ya más o menos saben, ¿verdad?, de quién estamos hablando, pero les sigo platicando. Además, ella es vicepresidenta de vinculación con organismos empresariales de la CANIETI, socia fundadora e integrante del Consejo de Conectadas México, me imagino, porque dice MX, sino ahorita que ella me corrija. Es integrante del Consejo de Women en Cable y Telecommunication, capítulo de México, y coordinadora del Comité de Telecomunicaciones de la ANADE. Y pues bueno, fíjense que ella recientemente ha sido reconocida en el ranking de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México por la revista Expansión, y el ranking de las 60 mujeres comprometidas, que esto me encanta, por el medio ambiente y la sustentabilidad, de la revista de Empresas Verdes. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a ceder los derechos a los derechos no, ¿verdad? Los micrófonos a nuestra invitada, Ana de Saracho. ¿Cómo estás, Ana? Mucho gusto. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes a ti, a toda tu audiencia y muchas gracias a Clares, a la Universidad de Anáhuac por esta invitación. La verdad es que estoy feliz y para mí es un honor y un placer poder compartir este rato con ustedes y que podamos platicar de las telecomunicaciones a un nivel que espero que tu audiencia
pues pueda sentir más cercano y pueda entender un poco más sin que le dé miedo pensar que se trata de algo muy técnico y que lo vea como algo que usa todos los días y que es súper necesario para su vida. Así es, porque fíjate, yo una de las preguntas que te tengo, por ejemplo, es, ¿qué significa, no, el sector de las telecomunicaciones? Porque justo como lo acabas de decir, a veces escuchamos telecomunicación y, por ejemplo, yo, desde mi perspectiva, digo así como, pues, sistemas, números enredados, ¿no? Tal vez porque se tienen que hacer demasiados cálculos o me imagino así como que cables y la verdad es que, fíjate, Ana, que yo me siento muy, pues no sé, como que muy agradecida con la vida, la verdad, porque me ha permitido, soy de esa generación de la que ha visto cómo se ha transformado justo este sector, ¿no? De las telecomunicaciones. O sea, bueno, cuando yo era chiquita, no existían como tal los celulares, ahora ya todo mundo tiene un celular en la mano, ¿no? Estaba yo leyendo hace poquito también que, por ejemplo, en las telecomunicaciones, esa evolución que ha tenido, ¿no? Y es que nosotros como seres humanos, pues siempre hemos tratado de comunicarnos, ¿no? Desde la prehistoria, ahora sí que ya me fui muy hasta atrás, Ana, pero los primeros, obviamente, intentos del hombre, ¿no? De comunicación a distancia, pues fueron extremadamente limitados, ¿no? Como los incendios o a lo mejor las señales de humo, otra cosa que se me ocurre, pues son a lo mejor los tambores, ¿no? De comunicación que se tenían, el famoso SOS. Entonces, pues bueno, Ana, tú eres nuestra invitada especial, de verdad te agradezco mucho el estar en el programa. Y pues bueno, ¿qué significa el sector de las telecomunicaciones? Pues mira, primero para hacerte un poquito de esa historia de la que hablas, pues justamente parte del principio de la ley de Shannon, ¿no? De la ley de la comunicación de Shannon, y es justamente en toda comunicación, no importa si es con señales de humo, no importa si es una comunicación oral, escrita, siempre va a haber una persona A o una, digamos, una fuente A que es la que hace la información. Tiene que haber un canal a través del cual se transmite esa comunicación y luego hay un destinatario que digamos que es el punto B, ¿no? Por llamarle de una forma. Y esto es exactamente lo mismo que hacemos en las telecomunicaciones. La gran diferencia es que las telecomunicaciones, pues viene del griego tele, que significa distancia, y la belleza de las telecomunicaciones es que nos permitió por primera vez, y más allá del fuego o de la luz, ¿no? El poder llevar la voz y otras muchas imágenes, datos de una fuente A que las emite a una fuente B que las recibe en la distancia, simplemente hacerlo. Hoy podemos hablar pues a África, a Europa, a donde querramos básicamente, gracias precisamente a este desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, así de importantes son, ¿no? Claramente han sido, y como tú dices, yo mi primer celular lo tuve, y lo digo con mucho orgullo, a los casi 24 años, ¿eh? O sea, no es así algo que haya formado parte de mi infancia y mucho menos me declararía nativa digital. Pero bueno, pues el hecho de incursionar en este sector me ha hecho pues crecer con las telecomunicaciones en México e ir viendo cómo han evolucionado. Y sí te puedo decir que ver pasar desde los pagers que vimos que tenían los doctores, no sé si alguien de tu audiencia sea de esa generación, pero los doctores tenían un aparatito al que tú hablabas a una central y les mandaban un mensaje que se comunicaran a un número y pues tenían que pararse en un teléfono a hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la telecomunicación que había y hoy pues vemos que prácticamente tenemos un teléfono inteligente que es prácticamente una computadora entera con la capacidad de Sí. hacer absolutamente todo y con un procesador que mide pues menos de un centímetro, ¿no? Entonces, eso es exactamente la evolución de las telecomunicaciones que estamos viviendo pues en el país y en el mundo, sin duda. Así es, Ana. Y es que fíjate, ayer por la noche mi celular me decía que ya tenía, o sea, que tenía que borrar algo porque ya estaba hasta el tope, ¿no? Entonces yo estaba así como que muy enojada y déjenme compartirles, radio escuchas, que el fin de semana fue el cumpleaños de mi suegra. Entonces, mi esposo me dijo, te voy a pasar unas fotos y le dije,
pues pásamelas, pero ya mi celular casi casi está a dos de no servir, ¿no? Y justo le decía, déjame te comparto, Ana, yo tengo 21 años de casada. Entonces le decía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nosotros empezamos a salir, tú tenías el Viper? O sea, ni siquiera era, y ya el Viper era así como que quien trajera un Viper era wow, ¿no? Y luego ya de ahí vinieron los celulares, no sé si te acuerdas, los primeros celulares eran, o sea, creo que de este tamaño, ¿no? Gigantescos, unos Sí, ladrillos. gigantescos. Y luego también, por ejemplo, otra cosa que estaba yo recordando ayer, le decía como ahora ya también se va la luz, se va el cable y nos enojamos, ¿no? Así como que, ¿qué les pasa? No sé qué. Pero antes, el que no tenía también una antena parabólica, o sea, ¿cómo ha evolucionado esto? Y yo dije, wow, o sea, a lo mejor me está pasando esto porque mi invitada de mañana es muy, importante aparte en el sector, ¿no? Porque me imagino, bueno, yo ya leyendo tu semblanza, yo decía, bueno, seguramente cuando Ana incursionó en este sector, era de puros hombres, porque yo tengo, bueno, dos tíos que igual se dedicaban a, son ingenieros en temas de comunicación y ponían, me acuerdo yo en aquel entonces que ponían como que antenas parabólicas, que aparte era un super negocio y trabajaban así para bancos o sea, para grandes empresas y era, pues les vamos a ir a poner una antena parabólica. Y ahora, o sea, digo, pensando, dije, bueno, para Ana seguramente también el enfrentarse en este sector, ¿qué ha sido para ti? Pues mira, bien lo dices, no deja de ser un sector que pues es un sector STEM, ¿no? Como Mm. se le llama ahora a toda esta cuestión de ciencias, matemáticas, ingenierías y tecnología en general. Y la verdad es que pues son sectores que culturalmente pues han alejado a las mujeres, ¿no? Porque nos han dicho y nos han repetido muchas veces en muchos momentos de nuestra vida que las ingenierías y este tipo de carreras, la informática, no son para mujeres, que son de hombres. ¿Y qué crees? La desgracia es que muchas mujeres, pues, no sé si porque se lo creen o porque prácticamente, pues, eso es lo que la sociedad les dicta, pues deciden alejarse de esas carreras e irse a carreras, pues, más de corte social, ¿no? Esas carreras que son para mujeres, así nos decían. Y bueno, pues al final, mira, yo estudié Derecho, que no es una Ok. carrera STEM, eh, pero la vida me llevó sin querer pues, aceptar un trabajo en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que en aquel entonces era el regulador del sector telecomunicaciones, y me tocó además justo cuando empezó el regulador y que se abría la competencia en México a las telecomunicaciones, porque esa es otra cosa que hay que recordar, que vivimos pues en un monopolio que al principio era estatal, Sí. que era pues el Telmex viejo, ¿no? Que todos conocíamos, De donde hecho, había pues acciones, ¿te acuerdas? claro, y para tener una línea había que esperar 2 años, ¿no? Para Sí, tener una línea telefónica, o sea, tener una línea era de verdaderamente un lujo. Y sí. entonces, y tenías que parar una camionetita cuando había una interrupción de servicio porque no había nada que te lo arreglara, y esas eran las telecomunicaciones que vivíamos. Claro, luego se hace la privatización de esta empresa estatal, eh, llega Telmex ya en su formato privado, llamémosle así, Ujú. y aún así sigue siendo el único operador en el país. Entonces, después llega el regulador en telecomunicaciones, se hace la ley de telecomunicaciones y se decide abrir a la competencia estos sectores. Entonces vienen otras empresas que, bueno, algunas ya no están, estuvieron y ya no están, otras siguen, pero ahí surge Avantel, surge Alestra, surge, bueno, Yusacel. No, Yusacel estaba, sí, también surge eh, Yusacel, surge, bueno, la propia Telefónica Movistar que llegó a México en el 2001. Entonces, pues claro, de ahí empiezan a hacer toda la competencia que hoy podemos ver en el mundo. Y con ello, pues también, como me tocó estar en todo esto, pues acabé viendo telecomunicaciones, me apasionaron, me parece algo que precisamente por la capacidad de innovación que tiene y porque siempre está cambiando, es un sector que te permite aprender todos los días, nunca terminas. O sea, yo no conozco a nadie en este sector que pueda decir ya lo sé todo, porque eso no existe. Y entonces siempre hay algo nuevo y entonces me metí a las cuestiones más técnicas y me metí con esa cantidad de ingenieros alrededor, de los cuales aprendí un montón. muchísimo. Ajá. Y hoy, bueno, pues eso que dijiste de Conectadas MX, Ujú. justamente es esta asociación civil que tenemos
algunas de las mujeres que participamos en este sector en puestos directivos, porque sí te voy a decir que somos muy pocas y seguimos siendo muy pocas, y justamente pues nuestra labor y nuestra misión es que abajo, digamos que que en los puestos gerenciales el día de hoy se empiecen pues ya a posicionar mujeres que eventualmente puedan saltar a estos puestos directivos de una manera mucho más sencilla, con una curva de aprendizaje mucho menor y sobre todo con una normalización de que las mujeres, de que sí habemos, y me voy a tomar en cuenta que sí habemos expertas en estas materias y que por tanto pues no le deben de temer, que sí se puede aprender de esto y que se puede convivir con todos esos hombres que están en el sector y hacer equipo, ¿no? Que creo que es algo muy importante. Por supuesto. Oye, Ana, pues fíjate, vamos a ir a un corte. No se vayan, regresamos y cuando regresamos vamos a hablar sobre la sostenibilidad en este sector. No se vayan. Bueno, muy buenas tardes. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Recuerden que el día de hoy estamos platicando con nuestra invitada de lujo, Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista en Telefónica Movistar. Y pues bueno, antes de irnos al corte, Ana nos estaba platicando sobre esa evolución que ha tenido el sector de las telecomunicaciones y pues bueno, lo que ha sido para ella, ¿verdad? Como mujer, entrar en este sector, ya nos platicó Ana. Y bueno, ya les prometimos que regresando íbamos a hablar sobre la sostenibilidad que tiene este sector. Y es que bueno, Ana, tú sabrás y ustedes también radio escuchas como ya les hemos platicado en otros programas, pues la sostenibilidad, nosotros aquí en muchas de las ocasiones la asociamos con los objetivos del desarrollo sostenible, que esto surge en el 25 de septiembre del 2015 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y pues bueno, que esta Agenda 2030 es como un mapa, como una ruta, ¿no? Que nos lleva justo a esa sostenibilidad, a ese desarrollo sostenible que estamos buscando. Y fíjate, Ana, que yo estaba pues checando y pensaba, ¿no? Bueno, veía los objetivos del desarrollo sostenible y decía, bueno, es que realmente el sector de las telecomunicaciones es que encajan, ¿no? En muchísimos de ellos. O sea, si bien hablamos tiene que ver mucho las telecomunicaciones también con, por ejemplo, la energía, ¿no? Asequible y no contaminante, pero que también tiene que ver con el ODS 8 por el trabajo decente y crecimiento económico, pero yo decía, y volteaba a ver el 9 y decía, pero es que también, ¿no? Las industrias, de infraestructura, o sea, las innovaciones que hay, pero también a lo mejor justo lo que estábamos platicando ahorita, la reducción de las desigualdades y bueno, volteaba a ver también el 11 y decía, pero es que también las telecomunicaciones en las ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Y bueno, es que la verdad es que me encontré que había muchos ODS, digo ahorita de los que me estaba acordando eran esos, pero prácticamente este sector tiene que ver mucho con la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre ello, Ana? Pues mira, justamente lo que estás diciendo, Lore, yo defino el sector telecomunicaciones como este sector transversal a, a muchísimas cosas y te lo voy a ir contando por qué. Primero que nada, porque, y creo que la pandemia es nuestro mejor ejemplo y por eso me voy a remitir a estos últimos 2 años. O sea, la pandemia nos dejó ver la digitalización, que bueno, es precisamente esta conectividad y este acceso a Internet, digamos, que las telecomunicaciones traen, lo voy a convertir en la palabra digitalización, eh, pues cómo ayudaron, ¿no? Y qué tan importantes fueron. Y creo que la pregunta pues se contesta sola cuando tú misma te pones a pensar qué hubiera sido de tu vida esos 2 años sin la tecnología, sin ese nivel de digitalización y esa conectividad que seguramente tú sí tuviste. Y digo tú sí tuviste, Lore, porque muchísima gente no, y también ahorita hablaremos, Exacto. espero, de esas brechas, ¿no? Y de esos desconectados que no tuvieron la misma suerte y el mismo nivel de desarrollo. Pero cuando quien sí lo tuvo, te pones a pensar que en esos 2 años se logró avanzar en digitalización lo que de manera natural hubiéramos avanzado en 5, probablemente. O sea, fue una digitalización acelerada y sin anestesia, yo así le digo, porque pues nos cayó y tuvimos que tomarlo con lo que teníamos. Y eso nos implica como ciudadanos, como población, pero también como sector telecomunicaciones, porque
pues ninguna red del país ni del mundo estaba preparada para una situación como la que se vivió, ni se desplegó de esa manera, ¿no? Es más, te voy a contar un poco un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Tienes zonas como Polanco y Santa Fe aquí en la Ciudad de México, que pues como sabes, Santa Fe pues es una ciudad, es una localidad donde hay pues muchos corporativos, entonces y por eso durante el día pues hay mucha gente utilizando telefonía móvil. Entonces, las empresas que prestan telefonía móvil, pues tenemos muchas antenas y mucha capacidad en esa zona para cubrir toda la demanda de tráfico que necesitan todas las personas que están ahí entre semana, ¿no? Sin embargo, sabemos que el fin de semana no es una zona tan caótica para efectos de tráfico móvil. ¿Y, ¿y qué crees? Todo el mundo se fue a sus casas. Sí. Entonces, esta zona que estaba súper robusta de capacidad, de repente se quedó vacía y lugares donde la gente normalmente salía todos los días de su casa y que no tenían toda esa capacidad, pues ahora son los lugares de trabajo de las personas y es donde están utilizando los servicios. Entonces, claro, las empresas pues también actuaron de una manera súper resiliente y las redes fueron muy resilientes porque pues hubo con pocos cambios y con lo que se pudo hacer, pues lograr que todo mundo tuviera el servicio y la conectividad que podía y que demandaba para todo lo que necesitaba. Piensa que hubo quien estudió, quien trabajó, quien se divirtió o quien pues tuvo ocio, ¿no? Simplemente pues decidió jugar videojuegos todo el día. Hubo gente que pues no quiso perder sus amistades y entonces pues se la pasó todo el tiempo en Zoom, probablemente, pero pues para platicar. Quien tomó clases de cocina, quien se dedicó a hacer ejercicio en línea. Entonces, cuando tú te pones a ver todo eso, es como se contesta esta pregunta que me acabas de hacer. ¿Qué son las telecomunicaciones? Pues son ese habilitador del derecho a la educación, del derecho al trabajo, de la libertad de expresión, pues, del propio acceso a información. Todos estos, además de derechos que están en nuestra Constitución, o sea, que son derechos humanos, muchos de ellos, y que es necesario que garanticemos que todo el mundo los pueda ejercer. Entonces, creo que en ese caso la digitalización es un tema que nos debe de importar a todos, o sea, deberíamos estar todos concentrados por buscar a un país que esté lo más digitalizado posible. Sin embargo, lo que también nos pudimos dar cuenta en esos mismos 2 años que te estoy poniendo, pues es que hubo una brecha importante y que quien no tenía al momento en que esto pasó esa conectividad, pues careció de todo esto, perdió el derecho a estudiar. Mucha gente y muchos niños y niñas tuvieron que salir de la escuela. Pues muchas personas perdieron sus trabajos también. O sea, como sabes, los números de trabajo pues nos hablan de eso. Sí. Eh, y así sucesivamente, pues todo lo que sucedió para unos para permanecer con nuestra rutina y nuestra vida lo más intacta posible, pues hacia el otro lado acrecentó la brecha y se acrecentaron muchas brechas. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, y te lo digo desde Telefónica, nosotros nuestro propósito es hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Pero esta conexión tiene que ser inclusiva y, y sin dejar a nadie atrás. O sea, este punto creo que es básico conforme a los objetivos de desarrollo que tú acabas de mencionar, porque la inclusión es un tema importantísimo, la no discriminación y buscar esta digitalización inclusiva es importantísimo. Otro tema de sostenibilidad, pues claro, mientras más digitalizado está el país, pues mayor beneficio trae a las condiciones del medio ambiente y del planeta. Si bien el sector telecomunicaciones no es un sector ofensor en cuanto a emisiones de carbono, sí es un sector que puede y tiene en sus manos empujar la digitalización de otros sectores industrializados para que, o sea, que sí son ofensores del medio ambiente, para lograr que en sus procesos y logísticas puedan adaptar o sea, puedan adaptar conectividad y de esta forma traducir sus operaciones a una forma que le permita, pues, que les permita ser mucho más amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, sí, como dices, las telecomunicaciones están
absolutamente en todo. Y esa es la enorme ventaja también que da trabajar en este sector porque te da muchos, pues muchos, ¿cómo decirte? Pues muchos éxitos, ¿no? Sabes que estás haciendo algo que verdaderamente va a retumbar en las personas y por el otro lado, pues también pone en nosotros pues un reto muy interesante y muy demandante porque sabemos que podemos ser un sector de cambio y eso es lo que queremos que el gobierno, personas, en general todo el mundo entienda, que si no buscamos esa conectividad para todo el país, pues no vamos a poder ganar muchos de estos objetivos de desarrollo de los que estás hablando, ¿no? Así es, Ana, coincido totalmente contigo. Yo le pondría esa palabrita que me decías, ¿cómo decirlo? Satisfacciones, ¿no? Satisfacciones porque Muy realmente satisfactorio. yo lo que, bueno, hemos platicado aquí el doctor Miguel Ángel Santinelli, que lo disculpo, en esta ocasión no nos pudo acompañar, tuvo una reunión de emergencia, de esas que les mandan a hablar a los directores el mismo día, ¿verdad? Entonces, una disculpa, pero lo hemos comentado aquí, ¿no? Y como tú bien decías, sin esa telecomunicación, o también lo que nos permite estas telecomunicaciones es, ya no nos permiten extrañar a la persona que está del otro lado, pero simple y sencillamente no, tampoco se puede comparar con el darle un abrazo, ¿no? Oler a la persona, estar ahí con ella, o sea, sí, definitivamente eso no se puede, pero padrísimo esas grandes satisfacciones que las telecomunicaciones, pues, por lo menos dices, ya lo vi, sí, ya no te extraño porque como tú dices, ¿no? Puedo hablar contigo por Zoom, todos nos volvimos expertos, creo que en diferentes plataformas que tienen, yo la verdad es que sí, me gusta más el Zoom que algunas otras plataformas, pero pues bueno, cada quien se volvió experta en la plataforma que sepa usar y justo eso, ¿no? Ya no nos permite extrañarnos porque decíamos, bueno, nos conectamos 5 minutos o nos conectamos mientras estamos comiendo. Entonces ya tienes ahí a la persona, ¿no? Y también coincido contigo que pues bueno, por ejemplo, muchas empresas después de los primeros contagios del COVID y, por ejemplo, ¿no? En nuestro país consideraron obviamente sus propias medidas, ¿no? Implantando sana distancia en sus oficinas, a lo mejor utilizando el cubrebocas, los guantes, bueno, todo esto que ya sabemos. Y yo creo que si bien la sociedad y el gobierno medían el impacto de las empresas, hoy esa evaluación de impacto se vuelve pues aún, ¿no? Más relevante y justo es aquí donde ese alcance de, déjame decirlo así, de la responsabilidad social y del desarrollo sostenible, brindan soluciones a favor de los grupos de interés, las comunidades, a través de su triple línea base, ¿no? Lo que tú bien comentabas ahorita. Y coincido también contigo. Y fíjense muy bien, Radio Escuchas, no es que lo diga Ana o no es que lo diga yo, sino que hay estudios que, justo lo que acaba de decir Ana, por ejemplo, hay un estudio que a mí me gusta mucho de la empresa consultora eWay, que ya salió tras la pandemia y lo que nos decía es, se observan cambios muy significativos, tanto en la convivencia y socialización, la salud, las nuevas formas de trabajo, la movilidad redefinida que se daba y obviamente el consumo responsable. Y es que como nos comentaba ahorita Ana, si bien antes nosotros, o bueno, durante la pandemia pudiste haber nada más estado por Zoom o pudiste haber estado jugando videojuegos, también tenías la oportunidad de cocinar al lado del chef más reconocido, de acudir a una clase de yoga y terminar tu día escuchando un concierto, ¿no? ¿Por qué no? Porque todo esto lo hacíamos a través de esa conectividad que teníamos. Alguno, yo creo, de verdad tuvo un caso en el cual tuvo que conectarse a una llamada, ¿no? Con el médico. ¿Por qué? Porque era así el Claro. pánico de ir al hospital, entonces es así de, pues a ver, nos reunimos y dime cuáles son tus síntomas y yo te voy diciendo qué te midas y qué no, ¿no? Entonces Ujú. también esto ahora también ya acorta las distancias con los doctores y si no es necesario que vayas, pues la verdad es que te lo ahorras, ¿no? Y es gracias a esa conectividad que tenemos y pues bueno, también esa movilidad de la que hablabas, ¿no? Ya no es necesario estar solamente o trasladarte a un lugar, realmente ya lo puedes hacer desde ahora sí que desde tu casa, ¿no? Fueron muchas de las
aprendizajes que nos dejó esta pandemia. Y bueno, Ana, yo sé que ustedes en Telefónica hicieron un informe de la sociedad digital en Latinoamérica y de verdad es que trae números así, impresionantes. Nos habla justo de esta brecha que se abrió y bien lo comentabas al inicio del programa, ¿no? Tú que tuviste la oportunidad de estar conectada, pero es que de verdad hubo personas que no, y no era que no quisieran, sino que simple y sencillamente no tenían la oportunidad, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar de este estudio, Ana? Pues mira, para nosotros es una alegría tener este estudio porque yo creo que como decía Lord William Thomson Calvin, que decía lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Y ese es un tema bien importante. Nosotros aquí, como sabes, el brazo social de Telefónica Movistar es Fundación Telefónica y Fundación Telefónica España llevaba 20 años haciendo este informe de la sociedad digital, eh, que se trataba justamente, o sea, cada año de sacar una foto, digamos, de poner una foto y ir midiendo el nivel de transformación digital que se vivía en España, cómo iba avanzando, cuáles eran las áreas de oportunidad, dónde estaban los datos duros y demás, que le permiten además a muchos stakeholders tomar decisiones, ¿no? Desde el gobierno en políticas públicas, como a las empresas, como a muchas personas, entender cómo está este nivel. Y por primera vez, Fundación Telefónica decide hacer este informe para Latinoamérica. Como sabes, en Telefónica Movistar tenemos operaciones en 8 países de Latinoamérica, que son Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, México y no sé si dejé alguno fuera, pero creo que hay Chile, creo que no sé, Argentina, perdón, y bueno, pues lo hicieron para estos 8 países y justamente se trataba de esto, de ver pues cuál era el grado de transformación digital o de digitalización con el que se contaba para el 2020, ¿no? Y está muy bueno el informe porque trae unas conclusiones generales, pero luego hace un zoom por país. Entonces yo creo que para ir a lo que de verdad nos toca, pues hagamos un zoom en los datos de México, ¿no? De Ok. entender qué está pasando en México, que creo que es algo bien importante. Entonces, si quieres, te comparto algunos como para entender qué nos dice este informe. Yo creo que de lo primero y más importante es que nos habla de que tenemos 2 desafíos bien importantes en México. El primero es la desigualdad de la que hablábamos. Ok. Y ahorita te voy a dar 2 datos, sobre todo cómo en zonas rurales y urbanas hay diferencias gigantescas y cómo también pues tenemos un tema de brecha de género que pues atacar, ¿no? De alguna forma. Y 2, pues precisamente potenciar el protagonismo de las mujeres en estas nuevas sociedades digitales, que tiene mucho que ver con esta brecha de desigualdad que se encontró. Entonces, mira, para hacértelo muy fácil, las telecomunicaciones Bueno, son... Ana, ¿qué te Ah, parece? Lo que pasa es que tenemos que ir a un corte ya en perfecto. medio minuto. Entonces, para Sí. no cortar la idea, ¿te parece que vayamos de una vez al corte? Regresamos con estos datos que nos va a compartir Ana, que además se me hacen súper interesantes. No se vayan, regresamos. Y pues bueno, antes de irnos al corte, Ana nos estaba platicando sobre este informe de sostenibilidad digital en Latinoamérica que realizaron. Y pues bueno, también lo que nos comentaba es que durante la pandemia, pues sí, la pandemia aceleró la digitalización haciéndola avanzar, ¿no? El equivalente a 5 años en las primeras semanas de confinamiento, ¿no? Y bueno, ahora sí, Ana, perdóname que te haya cortado como que la inspiración, pero es que para no cortar la idea. No te preocupes, Lorena, feliz. Pues te iba a contar algunos de los datos, ¿no? De los datos que salen en este informe y que la verdad es que para quien se dedica a este tipo de cosas y pueden ser para muchísimas funciones. Pero bueno, decirte en primera instancia, pues que México, pues el sector telecomunicaciones en México implica el 3% del PIB nacional, que se Ok. oye poco, pero en realidad es uno, o sea, está dicho por el INEGI que es uno de los top 10 sectores que influyen en la economía del país, ¿no? Porque no es solamente el PIB que generan, sino precisamente por la habilitación de otros sectores, ¿no? Porque el sector, imagínate, todo el comercio en línea, o sea, estás hablando de la bancarización,
el poder hacer todas estas transacciones de la banca. O sea, muchos otros sectores del país se mueven porque existe el sector telecomunicaciones y porque existe esta conectividad que brinda. Ese es el nivel de importancia que tiene en México el sector telecomunicaciones. Y bueno, para decirte de esto, pues en el informe, por ejemplo, tratan de situar a México también dentro de un índice que se llama el Network Readiness Index, que justamente lo que hace es medir cómo los países aprovechan las ventajas de la transformación digital desde 4 ámbitos, ¿no? Un poco viendo el aspecto tecnológico, que es justamente qué tanta infraestructura existe en el país para prestar servicios de conectividad, desde el punto de vista de las personas o sus habilidades para utilizar la tecnología, porque ahorita veremos también que las brechas no son solo el que haya o no un cable cerca de tu casa para que te dé internet o una antena para que tengas internet móvil, sino de qué me sirve tener ese internet si no sé utilizar un teléfono móvil o si no lo tengo, ¿no? Ok. Entonces, tiene muchos más aspectos que solamente este. Las habilidades digitales son básicas el día de hoy. La gobernanza y el impacto que tiene este sector. Y México fue calificado en este índice que tiene un puntaje de 164 en el orden de 63. O sea, la Ok. verdad es que tiene una calificación donde todavía tenemos un área de oportunidad muy grande. Y esto para darte más o menos una diferencia pues, respecto de los 8 países que medimos en Latinoamérica, pues se encuentra en el, perdón, dentro del nivel regional de Latinoamérica se encuentra en el lugar 8. Entonces, todavía hay un área de oportunidad muy importante para México dentro de lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuáles son como los puntos fuertes de México que este índice destaca? Y es precisamente el impacto que sí se vio en la economía. O sea, cómo permitió que la economía siguiera, que algunos sectores pudieran crecer, porque, por ejemplo, también en este informe vemos que el comercio electrónico creció 54%, ¿eh? Quizá de una manera Sí. obligada, ¿no? Que es lo que te decía, no necesariamente porque la gente le guste comprar en línea, sino porque era la única manera de comprar. Entonces, pero lo que sí se logró es que una vez que lo utilizó y vio que funciona, entonces ahora sí se volvió usuario del comercio electrónico, ¿no? Y se siente un poco más tranquilo utilizando el comercio electrónico. Entonces, hay un 54% de crecimiento en el sector del comercio electrónico, hay un 37% de crecimiento en las operaciones bancarias a través de teléfonos móviles o de páginas web, cosa que no se veía tampoco. Entonces, pues claramente sí tuvimos un tema en impacto económico en el país. Mejoró la calidad de vida de la gente, lo que dijimos. Al final, quienes sí tuvieron la oportunidad de estar conectados, pues sin duda alguna tuvieron una mejora en su calidad de vida, porque además, como bien decías, ya no nos trasladamos, entonces ya no vivíamos tráfico. Tuvimos Sí. un poco más de tiempo quizá para estar con nuestras familias, que tú sabes que en México una persona para ir y volver de su trabajo puede invertir hasta 3 horas, 3, 4 horas a veces, ¿no? Esa es la realidad de la mayoría de las personas que viven en esta ciudad, no el que tiene su oficina a 1 kilómetro de distancia, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, pues la verdad es que creo que esto nos da un dato importante. Otro dato importante es que tenemos 72% de las personas mayores de 6 años, perdón, del país están conectadas, o sea, son internautas. Fíjate qué impresionante la edad de la que te estoy hablando. Hoy consideramos, y esto lo hace el ENDUTI, este estudio de disponibilidad y uso de las tecnologías de la información que hacía el INEGI, que lo hizo en 2020, dice que un internauta es desde los 6 años. O sea, esa es la edad, esos son los nativos Guau, digitales que están sí. haciendo uso de la tecnología desde ese momento. Y el 72% de estas personas tienen una conexión. Entonces, ¿qué nos habla esto? Pues que tenemos un 28% de personas desconectadas. Y aquí es donde se empiezan a ver las brechas, ¿no? O sea, qué increíble por este 72% que la hizo bien, pero ¿qué hacemos con ese 28% que no lo tuvo? Que no Exacto. tuvo esta oportunidad, que no tuvo estas opciones. Y la verdad es que creo que es algo que nos dice mucho. Y el otro desequilibrio que te quiero platicar es el de
zonas urbanas y rurales, porque también es bien importante ver esto. El 78% de los usuarios están en zonas urbanas, mientras que en zonas rurales solamente el 50% de la población usa internet, o sea, los demás no tienen acceso a este servicio. Entonces también nos habla de que está mucho más concentrado el uso de internet y de esta conectividad en las ciudades y en grandes poblaciones, pero conforme nos vamos alejando y nos vamos yendo a lugares mucho más rurales, pues esto se vuelve un desequilibrio enorme. Y tenemos a la Ciudad de México, obviamente, como número 1 en conexiones, pero tenemos a Chiapas como el último estado de la República en conexiones. Y estás hablando de una entidad que tiene 94% de su población en términos de pobreza, ¿no? Entonces, imagínate ahora si pudiéramos dotar a Chiapas de conectividad, y no nada más de conectividad, porque como te decía, la brecha digital no la medimos solo por la cobertura de la infraestructura, porque haya cables o antenas, sino que tengan la educación necesaria o las habilidades necesarias para poderla utilizar. ¿Y qué crees? Hay un tercer elemento, que tengan el poder adquisitivo para tener un equipo, porque si no, no pueden hacer nada. Entonces, como son estas tres cosas, lo que se necesita para convertirse en un internauta real, pues hay una brecha muy importante que cubrir, que nos corresponde a todos y que va desde el tema de educación, desde el tema de la industria de telecomunicaciones y su despliegue de infraestructura, pero también va también desde el tema de protección y seguridad, porque mucha gente tampoco quiere esa conexión por miedo de que le roben sus datos, por miedo de hacer una transacción bancaria. O sea, hay un tema de pérdida de confianza, ¿no? Que también impacta eventualmente en quiénes van o no a hacer uso de esta tecnología, quiénes se van a conectar y recibir este desarrollo social y económico al que tienen derecho y que es una gran oportunidad, ¿no? Así es. Bueno, pues esta tarde estamos platicando con Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica Movistar México. Y bueno, Ana, coincido contigo en todo lo que nos has comentado y yo cerraría, digamos, esta sección del programa con palabras de ustedes de ese mismo reporte en donde dice, ¿no? La tecnología emerge como motor de progreso y bienestar y ahora sí que todo esto apunta a que mejorará la vida de las personas, ¿no? Y qué es lo que más nosotros queremos, como tú sabrás, aquí en la Náhuac, para nosotros la persona, pues siempre la ponemos al centro de todos nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, Ana, fíjate que aquí en el programa tenemos dos secciones más. Una es la de mandar saludos, justo nació tras la pandemia, en el cual pues decíamos, bueno, sí, a lo mejor hablamos con ellos, nos conectamos, pero cuando yo era chiquita hablabas al programa de radio y así como que decías, y quiero mandar saludos a mi abuelita, pues bueno, yo así este programa es para ti, te dejo los micrófonos a quien tú quieras enviar saludos. Ay, qué padre. No sabía que teníamos esta sección, pero bueno, primero que nada le mando un saludo gigantesco a mi familia, porque me aguanta, porque aguanta este ritmo de vida que tengo y porque sabe que amo lo que hago, pero les mando un saludo enorme y ojalá lo estén escuchando. Los segundos a mis papás, que también pues ahí deben de estar en sus casas, los quiero mucho. Y luego pues a quienes se han vuelto mis hermanas de vida, Ana y María José, ya saben quiénes son. eh, Les mando un gran saludo. Y 4, a mi equipo de trabajo, porque la verdad es que no estaría aquí, no estaría platicando contigo y no podríamos lograr todo lo que logramos en este país y como esta empresa que la verdad siempre tiene este ambiente de equipo, sin esas personas que están, que probablemente muchas veces nadie las ve, pero que de veras no sería nadie sin todas ellas, ¿no? Entonces, Samantha, Bene, equipo de comunicación, sostenibilidad, mi equipo de regulación, todas, la verdad es que pues creo que todos los saludos van para allá y los agradecimientos, que espero que también se valgan. Así es, Ana. Y bueno, fíjate que te mandan saludar, me llegó un mensaje por WhatsApp y me dicen, hola Lore, Lisbeth Ortega y yo, René Miranda, somos peritos en telecomunicaciones y la ingeniera Ana nos dio un curso de introducción a las telecomunicaciones y radiodifusión con mucho éxito. Saludos a ambas. Entonces, pues bueno, tal cual. Oye, Lore, y diles que no soy ingeniera.
¿Ves? Ahí es Bueno, te donde están está. escuchando, te están escuchando, Ese es, entonces, ese es el tema que te platicaba de cómo yo empecé en exacto. en un área social, ¿no? De ciencias sociales y eventualmente me acerqué más a un área STEM, de lo cual estoy sumamente orgullosa. Entonces, gracias, ingenieros, por llamarme así, porque al final ese es el ejemplo que quiero dar y que las mujeres y las niñas de este país se atrevan a poder hablar con ingenieros y mira, pues dar, ¿no? Al final ser parte de un curso a estas personas que sin duda alguna están mucho más capacitadas que yo en esto. Así es. Gracias. Bueno, seguro ya te escucharon. Y bueno, la siguiente sección se llama Cuéntanos, cuéntanos. Y esto, pues bueno, ya conocí a Ana Saracho, la profesionista, ya conocí a Ana Saracho, la directora, y ahora queremos conocer un poquito de Ana Saracho como persona. Entonces necesito, Ana, que me des 2 números del 1 al 6. 2 y 5. Ok, permíteme un segundo. Vamos a ver qué te toca el día de hoy. Bueno, te tocó un combo de 2 preguntas y la primera dice, ¿qué te gusta que te regalen? Bueno, yo no terminé de dar mis saludos y quería mandar saludos a todas las mamás, porque el martes es el Sí, Día es de las cierto. Madres. Pues bueno, quería mandar un saludo a todas las mamás que nos escuchan en el programa. Y entonces, fíjate qué padre pregunta que te tocó, porque así seguramente le voy a facilitar la vida a tus hijos. ¿Qué te gusta que te regalen? Es una de las preguntas. Y la otra, ¿qué te pone de buen humor? Pues mira, ¿qué me gusta que me regalen? La verdad es que a mí me gustan más los detalles, me gusta muchísimo más que me des el pastel, me gusta mucho más que me den el arreglo de flores, esa parte que siempre me dice que estás pensando en mí. Gracias a Dios, pues tengo lo que necesito, entonces pues no tengo una necesidad que cubrir más que de cariño, ¿no? En realidad, y eso creo que se cubre mucho más a veces con saber que alguien te tiene en la cabeza y que está pensando en ti y que esa es la forma de decirte lo que piensa. Entonces, eso es lo que me gusta que me regalen. Ok, y la otra, te la repito, es ¿qué te pone de buen humor? Muchas cosas. Soy simplísima. Tengo que decirte que soy una persona excesivamente simple. O sea, me río con todo y eso, bueno, pues me hace que siempre esté de buenas. Creo que mi equipo lo puede corroborar. Me gusta reírme en mi trabajo, me gusta hacer mi trabajo en un ambiente súper relajado. Si se puede hacer un chiste, pues lo hacemos y la verdad eso hace que siempre esté de buen humor. Pero una parte cuando no puedo estar en este estado de ánimo perfecto con el que lo logro es haciendo ejercicio. Soy Ok. fanática del ejercicio, me encanta y esas endorfinas que recibo después de una muy buena sesión de ejercicio, la verdad es que son gasolina para el resto del día. Ok, Ana, yo te iba a decir, pues bueno, somos igual de simplistas porque a veces yo me río hasta de mí misma, pero ya cuando dijiste, y me gusta hacer ejercicio, no, ahí sí ya no coincido contigo. Pero bueno, pues bueno, yo también les quisiera, bueno, parte también de estas secciones, si estuviera el doctor Miguel Ángel Santinelli, pues preguntarle, ¿verdad? ¿Qué le gusta que le regalen y qué lo pone de buenas? Pero pues bueno, lo estamos extrañando mucho. Y pues bueno, a mí lo que me gusta que me regalen son plantas. Últimamente, me gusta que me regalen plantas porque me gusta ver cómo se ven, me gusta, es un reto para mí porque antes déjenme confesarles que las plantas se me morían a los 2 días y ahora como que hice un pacto con ellas y yo creo que no sé qué pasa, pero ahora las plantas se me dan, ¿no? Entonces me gusta que me regalen plantas y algo que me pone de buen humor, fíjate que es escuchar canciones de Frank Sinatra. Una canción que me gusta mucho es la de Fly Me to the Moon, Let Me Fly. Mira, ya hasta canté el día de hoy, que no puede ser, ¿verdad? En el programa, esa canción también me gusta mucho, Ana. Oye, pues ahí sí compartimos, porque en el ¿Sí? ejercicio pues oigo música, ¿no? Entonces Bueno, es parte de la misma endorfina que se genera. así es. Pues bueno, Ana, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Tienes algún comentario final que nos quieras regalar? No, Lore, pues la verdad, darte las gracias a ti y a todos por esta invitación. La verdad es que la pasé súper bien. Como siempre, pues faltó muchísimo tiempo, hay tantas cosas que platicar, pero me encanta y te agradezco mucho. Me hiciste sentir súper en casa
y eso lo agradezco. Y bueno, también que sepas que aquí estamos para cualquier otra información que podamos brindar a tu audiencia, que seguramente pues son miles y miles de temas que tratan. Encantados de la vida estaremos para ustedes. Ay, pues Gracias. muchas gracias, Ana. Pues bueno, Radio Escuchas, hemos llegado al final de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia de Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocios Mayoristas de Telefónica Movistar. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac y agradecemos al señor Mario y a Juan Pablo en los controles, a Rocío por la administración del programa y les dejo con esta frase de la película de Ratatouille que dice: si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes por delante. Cuídense mucho, se despide su amiga Lorena Miranda Navarro. Sean felices, muy buenas tardes. Hasta luego. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor, Una suma de acciones que cambian el mundo.